Hola, bienvenidos a todas y todos. Gracias por sintonizarnos en Diáspora Azul, este espacio en el que nos gusta, ¿verdad?, hablar, tener la oportunidad de conversar sobre todo lo que conlleva el proceso migratorio. Y en este mes de mayo queremos hacer una pequeña serie, estamos ya en eso, ¿verdad?, hablando sobre las madres inmigrantes, cómo el contexto migratorio afecta en el rol materno y cómo es maternar en el contexto migratorio también. ¿Hay elementos que se dan de manera distinta o eso sucede igual de cuando estamos en nuestro país de origen? Yo creo que no, que hay muchas cosas que atraviesan, que traspasan y que son bastante particulares. Y para hablar sobre estos temas, estoy invitando a varias mujeres especiales, interesantes, que tienen una historia de vida llena de muchas vivencias particulares y que pueden ser de gran aprendizaje para todos nosotros. Hoy tengo la dicha, la verdad que soy bastante afortunada porque me han dicho que sí a todas las que les he dicho, porque se necesita este es un gran ejercicio de generosidad, ¿verdad? Y de apertura para compartir estas vivencias tan personales. Y hoy tengo como invitada a otra mujer queridísima para mí, queridísima, admiradísima, respetadísima, y es una gran amiga, una gran profesional, eh, Delia Jovel. Ya para qué voy a decir más. Bienvenida, Delia. ¿Qué onda, Zavala? ¿Cómo está? Mucho gusto, un placer estar aquí con usted y gracias por la invitación. Y pues, no, al contrario, me siento honrada también de poder estar en ese espacio que usted ha construido y que igualmente merece tremendo respeto y orgullo. Así que súper contenta de estar con usted. Démosle mecha, vea, como casi nunca hablamos. Ah, cabal. Mira, Bueno, contanos. pero así de cara a cara, ¿verdad? Que Porque siempre ya los podcasts que tenemos ya. un podcast larguísimo. ¿Cuándo y por qué fue que decidiste emigrar, Delia? Contanos. Bueno, la verdad que yo le llamaría a mi proceso migratorio no una decisión, sino que fue una circunstancia. Sí. Y quizás para contextualizar, esto ocurrió en el año 2014, eh, pues justo en un momento súper complejo en mi vida, ¿vea? Con un embarazo a los 39 años, con una relación prácticamente acabada, ¿verdad? Entonces, pues para mí el decidir salir de El Salvador fue simplemente me voy a tomar una pausa, ¿verdad? Necesito distancia, necesito poner en orden mis pensamientos y tener la oportunidad de estar pues cerca de un familiar, ¿verdad? Mi hermano vive aquí en Estados Unidos, así que esa fue una circunstancia, ¿verdad? Una pausa. Sin embargo, pues la vida nunca nos prepara, ¿verdad?, para las circunstancias y en ese mismo proceso yo estaba con más o menos 6 meses de embarazo, ni siquiera se me notaba, para ser honesta. Mucha gente me dice, ¿cómo te fuiste con la panza? ¿Verdad? Pues no se me notaba, así que fue súper fácil. Yo tenía visa americana, entonces fue fácil, ¿verdad?, venirme. Estando aquí, yo tuve un sangrado, y eso pues puso en alerta, ¿vea? A los 39 años yo ya estaba siendo catalogada como un embarazo de alto riesgo, entonces era como, bueno, muchas cosas pueden pasar en el proceso. Para mi sorpresa, cuando llegué, yo había seguido, ¿verdad?, ciertos procedimientos, bueno, no procedimientos, pero había seguimiento médico en El Salvador y pues no había habido ninguna sospecha, ¿vea?, en todos esos meses anteriores. Cuando llegué aquí, pues decidieron hacer exámenes más profundos, entre ellos bueno, una ultra aún de mejor calidad, ¿verdad? Sí. Y cuando fue ese examen, pues simplemente la persona que estaba haciendo la ultra, que era una técnica, ¿verdad?, no era ni siquiera una doctora o un médico profesional, me dijo, bueno, supongo que tú ya estás conocedora de lo que pasa con tu bebé. Entonces yo me quedé como, perdone, no entiendo de qué me está hablando.
No, me dice, porque estoy viendo de que no es solamente el problema en su espina dorsal, es también en su cerebro. Y yo me quedé, espérame, hay un problema aquí que no entiendo qué pasa, ¿verdad? Vos no sabías Bueno, ninguna de las dos yo no cosas. sabía nada. En No ningún sabía, momento te habían dicho en El Salvador, no, ¿no? jamás. Entonces yo pensé que quizás esta persona que estaba haciéndolo pensaba que era un seguimiento médico, ¿vea? No pensaba que era primera vez que yo estaba ahí. Bueno, llamaron a la doctora porque yo me puse pues súper nerviosa, con mi mínimo inglés en ese tiempo. De hecho, había alguien más que me estaba ayudando con interpretación y fue como, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué ocurre? Sobre todo hablar sobre mi frustración y mis miedos, ¿verdad? También el tema de la lengua en ese momento fue súper, estaba completamente bloqueada. Cuando llegaron los médicos, ya hablaron conmigo y me dijeron que mi hija tenía una condición especial, y esa condición era algo que se llama espina bífida, que es una malformación en la espina dorsal, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, la niña tenía hidrocefalia, entonces había fluidos líquidos en su cerebro que pues no eran nada normales, ¿verdad? Entonces, pues en ese momento me empezaron a describir cuál era los riesgos, ¿verdad?, de que un niño naciera en esas condiciones. Y ustedes saben, en Estados Unidos, pues existe esa opción de decir, bueno, si yo quiero detener mi embarazo porque considero que no estoy en condiciones de recibir un niño en esta situación, pues uno tiene la posibilidad de decidir. Sin embargo, para mí nunca fue una opción, ¿verdad? O sea, era mi primera hija, entonces para mí era como, no, yo la voy a recibir como sea, vea. Es súper complejo ese proceso, la verdad, pasaron tantas cosas en mí misma. Entonces, cuando hicieron ese montón de detalles, vea, sobre, bueno, la posibilidad de que mi hija no caminara, la posibilidad de que ella tuviera un trastorno eh, neurológico, ¿verdad? Que no pudiera tener capacidad de verbalizar, de hablar, de coordinar sus movimientos, fue realmente el panorama más atroz, ¿vea? De decir, bueno, tu hija puede estar en una silla de ruedas, no comunicarse, no ser autónoma. Entonces, en ese momento, pues, se pueden imaginar, fue súper complejo, ¿vea? Para mí. Pero, pues, lo que ocurrió fue que me dijeron, bueno, ahorita hay que hacer un seguimiento casi semanal para estar viendo cuál es la evolución del feto, perdón, y ver de qué manera procedemos. Estuve yendo semanalmente simplemente para chequeos y pues luego programaron una cesárea, ¿verdad? Entonces, mi hija nació el 11 de febrero de 2015. Y pues inmediatamente después del parto ella fue llevada, ¿verdad?, también al quirófano para proceder a hacer diferentes procedimientos. El primero fue, ella nació con uno de los tipos de espina bífida que se llama mielimeningocele, que es el tipo de espina bífida más complicado en el sentido de que los niños nacen con una bolsa de fluido, de líquido, justo atrás al cierre de su espalda, ¿verdad? A ella casi al final de su espalda. Esta bolsa tiene los nervios expuestos, ¿verdad? Entonces hay muchos riesgos al hacer una intervención, ¿verdad? Porque usted no sabe qué daño eso puede provocar. Entonces, se puede imaginar hacer una cirugía que implique trabajar luego con nervios, ¿verdad? Hacer conexiones, cerrar la piel, ¿verdad? Del área de Una la bebé, espina. una recién nacida, además, ¿no? Exactamente. Y al mismo tiempo colocaron algo que se llama un PP shunt, se llama en inglés, una válvula ventricular. Entonces esa válvula es lo que permite, digamos que regular los fluidos en su cerebro, ¿verdad? Entonces, asociado a eso, pues la niña tenía también otro tema, que eso todavía está en proceso de entender cuál va a ser la evolución, se llama el síndrome de Chiari II, que es también una pequeña malformación en la parte
trasera de la nuca, digamos, en algo donde inicia la espina dorsal. Entonces, pues pueden imaginarse, ¿verdad? Eso generó simplemente un momentum en mi vida, ¿verdad? Decir, bueno, ¿y ahora qué, verdad? Sobre todo que yo no venía lista ni preparada. Que sí, eso, déjame por favor recapitular, ¿verdad? Porque es durísimo lo que cada vez que bueno, un par de veces he podido escuchar de manera completa y con mucho detalle, ¿verdad? La historia. Somos amigas, ¿verdad? Y obviamente compartimos un poco todo ese proceso, pero ponerse en tu lugar, es decir, una mujer profesional, ¿verdad? Porque tenías todo tu trabajo, tu vida independiente en El Salvador, que habías tenido tu relación de pareja, que cuando se supo lo del embarazo, esta persona decidió no acompañarte y no estar a tu lado. Sin embargo, decidiste seguir adelante con ese embarazo a los 39 años. Vas a Estados Unidos, a Carolina del Norte, puntualmente a visitar a tu familia para tomarte una pausa simplemente. Estando allá, decidís hacerte pues un chequeo, ¿verdad? Pero todavía entiendo yo que los márgenes de tu mentalidad de, bueno, estoy dándome una pausa, un tiempo, a ver qué pasa con mi vida, nada más. Y te dan toda esa noticia, te cae ese balde de agua fría. En tu caso, definitivamente, la maternidad no es que atraviese todo el proceso migratorio, sino que ha sido la base, fue el tronco, fue todo para dibujar un escenario migratorio que en ningún momento te habías planteado hasta ese momento. Sí, exacto. Y fíjese que, bueno, yo ya había tenido... Sabiendo que está tu niña delicada de salud y estabas sola, porque estaba obviamente, bueno, tu hermano y su familia, pero no tenías a nadie más, no tenías a la persona que en ese momento se supone que debería de estar a tu lado. Con el idioma además, ¿no? Muy limitado para poder expresarte, necesitando a alguien que te acompañara para las traducciones, ¿verdad? Pero aún así, muy frustrante. O sea, yo me pongo en tu lugar, te conozco que sos una mujer súper independiente, súper pilas para todo, ¿verdad? Pero esa situación a cualquiera la desarma, Delia. Sí. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo lo...? Híjole, pues como dice, es quizás bien difícil. Bueno, yo ya había estado en otra experiencia migratoria siendo más joven, ¿verdad? En esa aventura, en ese sueño de querer conocer el mundo, aprender y simplemente descubrir, ¿verdad? Todo lo que la vida te puede presentar. Entonces, para mí ese momento donde había una responsabilidad diferente, ¿verdad? De una vida, sí fue en algún momento súper difícil procesar. O sea, fue duro. Sobre todo, como usted dice, en una condición donde prácticamente yo tenía que manejar yo sola todo ese trauma y esa incertidumbre y ese dolor. Mire, yo creo que una de las cosas que fueron claves para mí y esto eh, respetando cualquier creencia religiosa, ¿verdad? Porque no quiero hacer alusión a una fe Sí. En particular. Pero para mí fue importante crear una especie de conexión y conversación con mi hija, con ella estando en mi vientre y una conexión también con ese lado espiritual, que es lo que de alguna manera también da fuerza, ¿verdad? Para mí fue importante mucho la oración, fue importante hincarme, fue importante pedir. Yo sabía que estaba en un país, ¿verdad? Que de alguna manera me estaba ofreciendo las oportunidades médicas que tal vez, más bien, que seguramente en El Salvador no hubieran sido posibles por razones del sistema de salud y por razones también económicas. O sea, el procedimiento que mi hija tuvo, yo no hubiera sido capaz de costeármelo en El Salvador. Y creo más bien que ni siquiera hubiera tenido yo la opción de tener acceso a ese procedimiento, porque fueron 5 médicos especialistas involucrados,
más de... De nacer, ¿no? O sea, nace, se la Exacto. enseñan un poquito y se la llevan a quirófano. Los costos de los 5 o 6 procedimientos que ha tenido a lo largo de su vida. El seguimiento médico, era algo que yo misma decía, ¿qué hubiese pasado si yo hubiera estado en El Salvador en estas condiciones? Entonces, yo creo mucho en que muchos dolores, muchos procesos en la vida dolorosos, porque para mí fue difícil decidir venirme a Estados Unidos justo en ese momento. Yo hubiese deseado tener a mi hija en El Salvador, no sé, en este sueño, ¿verdad? De familia, cerca de mis hermanos, de mi mamá, de mis amistades, pero ocurrió en otro contexto que no decidí, pero que al mismo tiempo yo al fondo sabía que era el perfecto. ¿Me entiendes? Porque no hubiese sido... No, eran las circunstancias que necesitaba tu hija. Exactamente. Entonces yo creo mucho en que todo ocurrió como debía ocurrir, con todo el duelo, con todo el dolor y con todas las piezas sueltas, pero ocurrió como debía ser. Y eso ahora, después de 8 años, lo honro, lo agradezco y lo recibo con mucho agradecimiento y humildad, ¿verdad? Es decir, no, la verdad que había un plan detrás de todo esto y bueno, y ocurrió. Entonces, ¿cómo lo llevé? Lo sobrellevé mucho con esa conexión espiritual. Creo que eso para mí me fortaleció. El apoyo de mi familia fue clave también. El apoyo de gente que no estaba aquí, pero estaba súper pendiente de mí, de mi procedimiento. Entonces, eso fue clave. Y lo otro que fue importantísimo fue también el tratamiento médico en sí, ¿verdad? Porque creo yo que tuve médicos, enfermeras y personas que estuvieron ahí cerca de mí, dándome palabras de apoyo, acompañándome, gente que conocí en el hospital, otras madres que estaban en mi misma situación con sus hijos en cuidados intensivos y que incluso estaban en situaciones súper complejas. Yo conocí madres que perdieron a sus hijos durante ese proceso. Entonces, realmente fue una vivencia bien extrema, porque era mi experiencia, aunada a la experiencia también de otras mujeres que en ese momento también estaban experimentando situaciones difíciles con sus hijos recién nacidos. Entonces, eso de alguna manera va definiendo, ¿verdad? La postura con la que usted lleva el proceso. Y yo creo que, mire, creo que y esto no lo quiero definir como siendo salvadoreña o no siendo salvadoreña, pero yo creo de que yo vengo tengo una historia que de alguna manera también definió mucho mi forma con la que enfrento el dolor. Sí. Es algo que creo que uno aprende dependiendo de dónde uno nace, ¿verdad? Pero siento yo que yo desarrollé ciertas habilidades que tienen que ver con cómo manejo el dolor, ¿verdad? Y no estoy diciendo que es la forma más sana, ¿verdad? Pero era la forma... Esa resiliencia aprendida, ¿verdad? Te sirvió de soporte para transitar. Fue una especie de, bueno, ahorita no me voy a concentrar en el problema, me voy a concentrar en que se están dando soluciones. Y ese va a ser, y yo me voy a subir a ese tren, ¿verdad? Al tren de las soluciones, al tren de las posibilidades, al tren de las oportunidades. Porque si yo me enfocaba honestamente, incluso en ese panorama, ¿verdad? Que no era real, pero que era posible, yo hubiera caído en depresión, honestamente. Entonces, creo yo que esas son unas capacidades que desarrollé. No puedo decir cómo ni por qué, ni si siendo salvadoreña desarrollamos algunas habilidades especiales como para enfrentar los riesgos, el dolor, el trauma. Creo que hay algo ahí también que tiene su impacto. Entonces, ese fue principalmente como yo lo llevé. Y cuando poco a poco, bueno, se fue dando el proceso médico con tu hija, con Valentina, ¿cómo fuiste poquito a poco adaptándote? Es decir, ese gran choque brutal, ¿verdad? Que fue durísimo, pero a la vez también como que te puso ahí traje de contrabala, ¿verdad? Y que venga lo que sea, porque yo ya empecé en las grandes ligas aquí. ¿Cómo Sí.
de poquito a poco, recordamos en tu situación, ¿verdad? De mujer soltera, inmigrante, con tu hija sola, teniendo que trabajar, rebuscarte para comer, ¿verdad? Y a la vez tu red de apoyo para que te cuidaran a la niña, para que te apoyaran también en eso. ¿Cómo fuiste poquito a poco transitando? Ya cuando saliste de la emergencia del hospital, en el día a día, que seguía el riesgo, que seguía la preocupación, pero ya con un protagonismo tuyo como mamá más claro, ¿verdad? Sin la presencia de doctores todos los días, sino que... Sí, pues fíjese que realmente la etapa de emergencia duró prácticamente un año, porque el primer año de vida de Valentina fue idas y venidas al hospital prácticamente cada mes. Entonces fue un proceso largo. Ella estuvo en cuidados intensivos 3 semanas, pero a las 3 semanas estábamos otra vez de regreso. Entonces fue ese año muchas idas y venidas. Lo que fue interesante es que en ese proceso, pues yo tenía a mí me dieron permiso de estadía, ¿verdad? Si no me equivoco, 6 meses. Podía estar en Estados Unidos 6 meses. Entonces, la niña nació en febrero. Normalmente yo me tenía que regresar en abril de 2015. Lo interesante fue que yo, o sea, no sé, aquí es un tema también de autodefensa, ¿verdad? Yo estaba segura que yo iba a regresar en abril. No, mi niña se va a ir poniendo bien, pero yo estaba en una completa negación de quedarme. Porque yo decía, no, en algún momento mi hija va a estar mejor y tal vez nos podemos regresar, ¿verdad? Pero pues en algún momento, justo antes de abril, pues tuve necesidad de abordar esto directamente con los médicos, ¿verdad? Y decir, bueno, creen que es prudente. Y era una pregunta estúpida, fue la pregunta más tonta quizás que yo haya hecho, más ingenua, pero era simplemente yo necesitaba como redefinir muchas cosas en ese momento. Entonces yo recuerdo que la conversación la tuve con el neurólogo, ¿verdad? De mi hija, y él fue muy práctico, ¿verdad? Y me dijo, tú te la puedes llevar, tú te puedes ir, Delia, me dice, nadie te va a decir que no, solo tienes que entender una cosa, tú tienes que saber que tu hija tiene una condición especial. Ella no está enferma. Ella no tiene no es un padecimiento que se le va a curar, no es un padecimiento que ella va a sanar en 2 meses. Ella tiene una condición que la va a acompañar en su vida. Por tanto, yo no te puedo asegurar qué va a necesitar ella en esa etapa. O sea, qué procedimiento, posiblemente ella necesite otra operación en unos meses, no lo sabemos. En esto estás aprendiendo tú y estamos aprendiendo nosotros. Entonces, te voy a hacer una pregunta, me dijo él. ¿Tú crees que en El Salvador ella puede tener la misma atención y el mismo... Tu hija nació aquí, me dice. Ella tiene la atención gratuita aquí, ella va a tener todo hasta los 18 años. Su seguro médico está asegurado. ¿Tú crees que eso se lo puedes ofrecer a su hija en El Salvador? Y fue ahí el golpe. Claro. No, no. Entonces, entonces, yo sabía que de alguna manera eso iba a ocurrir, pero tenía que hacer esa pregunta. Como les digo, la pregunta más tonta, ingenua, que quizás no hubiese sido necesaria, pero para mí era como el punto de cierre. No me puedo ir y no me voy a ir por mi hija, ¿verdad? Por asegurar su futuro, su bienestar, su salud. Y en ese momento yo quizás voy a hacer un planteamiento tonto también, como decís, qué te pasó en ese momento, porque me imagino que evidentemente ni tuviste tiempo de elaborar un duelo en ese sentido, de decir, rompo con eso, me voy, ya no, es decir, ya no voy a regresar, ya no, o sea, no, porque obviamente tu prioridad era tu hija. ¿Mm? Sí, no hubo duelo. Lo traspasaba todo, no te dio tiempo de hacer duelo de nada, por lo menos en ese momento. E incluso, Claudia, yo creo que no hice ni siquiera, bueno, por ejemplo, yo había tenido una cesárea. Yo salí del hospital quizás al segundo día, tuve que hospedarme en una casa, ¿verdad? Que era una organización que daba acogida a madres solas, ¿verdad? Con hijos enfermos. Entonces, yo recuerdo que yo tenía 2 días de haber tenido mi cesárea, hizo una nevada
Y al salir de la casa, ¿verdad? Hacia el hospital, porque tenía que irme tempranito, ¿verdad? Para poder extraerme la leche, ver a mi hija y todo eso, porque no me podía quedar ahí, porque la niña estaba en cuidados intensivos, ¿verdad? Entonces solo se podía ver por ciertas horas. Me di una caída, Claudia, con 2 días de cesárea. Ay, no. En la nieve. Entonces yo recuerdo que yo quedé en el suelo, ¿ves? No había gente, nadie, o sea, nadie, era pues, en pleno invierno. Entonces yo me acuerdo que yo me quedé un ratito en el suelo, en frío, ¿verdad? Y yo solo me quedé, bueno, o se me abrió, porque se lo pensé, Se me terminó de cerrar el parásito. o al menos el frío me la cauterizó. Vuelve a la... Bueno, la cosa es que me quedé ese un ratito. Creo que lloré 1 minuto. Me volví a levantar y me fui al hospital. O sea, me dolió el golpe, me dolió o sea, se puede imaginar, ¿verdad? Con la cesárea. Lloré, me limpié las lágrimas y seguí caminando. Y yo creo que esa memoria fue para mí es como, ahorita no puedo llorar, ¿verdad? Ahorita no puedes sentirte triste, o sea, no, no puedes. Ahí llegará otro momento, pero ahorita no. ¿Y cómo fue poco a poco tu ir aterrizando, ¿verdad? En todo lo demás? Contanos cómo fuiste haciendo, cómo fuiste resolviendo la parte laboral con tu situación, que sabemos que es súper difícil a veces conciliar teniendo hijos pequeños y más en una condición especial como la de Valentina, ¿verdad? Pero a la vez tenías necesidad, evidentemente, de salir a resolver la parte económica porque nadie te la daba. ¿Y cómo fuiste conciliando? ¿Cómo fuiste haciendo eso? Bueno, mire, yo en esa etapa, ¿verdad? Mi familia fue clave, ¿verdad? Mi familia me sostuvo económicamente por un tiempo. Hubo gente que me apoyó financieramente también, que fueron súper, gente incluso que no me conocía, que decidió apoyarme. Mi hermano estaba involucrado sigue involucrado en una iglesia, ¿ve? Aquí las iglesias tienen un rol súper fuerte cuando existen este tipo de eventos a una familia. Y hicieron recaudación de fondos. Recuerdo que cuando volví del hospital me tenían ya un sobrecito, ¿verdad? Como diciendo, mira, Delia, esto es lo que te podemos ayudar. Yo tenía unos cuantos ahorros también, pero que realmente no iban. Eh, cuando cuando mi hija nació, debido a su condición, hay como una pensión también que usted recibe, ¿verdad? Porque realmente yo no podía trabajar. En los primeros 6 meses era imposible trabajar. Entonces el gobierno te da una pensión por una niña o por un hijo con una condición especial. Entonces tuve más o menos 6 meses con esa pensión. Yo decidí moverme a la ciudad donde mi hija nació, en Charlotte, que es más o menos a 2 horas de donde vivía mi hermano, ¿vea? Entonces estuve allá también residiendo en la casa de una conocida, una persona que conocí en el hospital, porque era mucho más fácil ir a la Claro. Ahí estaba el hospital especializado, ¿verdad? El que ella necesita. Entonces estuve allá un tiempo, pero realmente Charlotte no era la ciudad realmente donde yo me sentía, donde yo creía que yo iba a poder hacer algo. Uno era el costo súper alto, yo sola, imposible pagarme algo, un apartamento yo sola. Lo otro era que pues yo estaba en una situación ya de riesgo en términos migratorios, pues porque ya prácticamente yo estaba indocumentada, ¿verdad? Sí. Entonces era como, no podía rentar un apartamento sin no tener documento, ¿verdad? Entonces no, tengo que regresarme. Entonces la niña tuvo un procedimiento, que era un procedimiento que se llama vesicostomía, que era una fisura en el vientre para asegurar que todos, quizás tengo que explicar algo. Mi hija, la espina bífida le provocó ciertos problemas, ¿verdad? En sus órganos. El órgano principalmente afectado fueron la vejiga, o sea, su sistema urinario y su sistema digestivo. Tuvo cierta debilidad en una de sus piernas, pero de alguna manera ella es súper autónoma, pues ella corre. Usted puede ver, digamos, un movimiento, ¿verdad? Que no son normales en una de sus piernas, pero ella es súper autónoma. Entonces,
le hicieron este procedimiento que se llama vesicostomía, que era para asegurar que su vejiga pudiera evacuar toda la orina, ¿verdad? Y reducir los riesgos de infecciones urinarias y riesgos en sus riñones. Entonces, cuando ese procedimiento pasó, mi hija prácticamente dejó de ir al doctor durante 3 meses. Entonces, para mí eso fue un alivio súper grande y casi tomar la decisión, pues yo me puedo regresar, ¿vea? Y si hay una emergencia, pues ni modo, voy a tener que manejar desde allá, pero eso nos alivió un montón, ¿vea? Porque casi todas las visitas al médico eran por un tema de infección de vías urinarias, porque yo tenía que hacerle, usar un catéter con mi hija casi a diario. Imagínense una bebita haciendo eso para poder evacuar la orina, era súper delicado, súper complejo y súper riesgoso en términos de higiene, ¿vea? Era imposible. Entonces, cuando ese procedimiento ocurre, yo me decido venir. Entonces, vuelvo otra vez a la casa de mi hermano, me quedo con ellos unos meses, conseguí un trabajito en un daycare cuidando niños, y fue así como prácticamente conseguí donde mi hija pudiera ser atendida, era también un centro de niños, entonces a mi hija la puse creo yo, en el daycare o en la guardería a los 8 meses, y fue ahí donde empezó ya la dinámica, bueno, a buscar trabajo, ¿verdad? Y pues creo que esto es la situación casi de muchos de nosotros migrantes en Estados Unidos, que tenés que aceptar las ofertas de trabajo que haya, ¿verdad? Realmente no tenés mucha margen de elección, sobre todo en las condiciones en las que yo estaba. Era como, bueno, tengo que aceptar ciertos trabajos en horarios que sean flexibles, que me permitan ir a recoger a mi hija, que me permitan, pues también decirme voy si hay una emergencia. Entonces, muchos trabajos domésticos, trabajos en daycare, donde estaba solamente ciertas horas, cuidar niños, fue una serie de actividades, ¿verdad? Un poco para ir saliendo a flote. El siguiente año, yo empecé a trabajar en una organización que trabajaba con migrantes y eso también transformó un poco también mi relación con este mundo, ¿verdad? De ser Reconectaste sí. con vos. Porque Delia, bueno, tenía un trabajo anterior, unos antecedentes laborales y profesionales, ¿verdad? Muy vinculados a procesos sociales, de empoderamiento, mucho trabajo en ese sentido que me imagino que cuando tuviste la oportunidad de incorporarte en esa organización fue como en tu salsa, de alguna manera, en ese contexto distinto, ¿verdad? Pero reconectando con unas capacidades y con unos planteamientos y unas experiencias que fueron bastante potentes para vos en ese momento. Sí, pues la verdad que yo creo que para mí fue necesario, ¿verdad? Como también decir, ok, bueno, yo tengo 2 opciones, ¿vea? O incorporarme al universo convencional, ¿verdad? De ir a trabajar a un lugar, estar 8 horas en una fábrica o en un restaurante o que era quizás, es el camino común para muchos migrantes, ¿verdad? Sí. O, bueno, yo redefino, ¿verdad? Mis capacidades, lo que yo aprendí, lo que yo sé, cómo yo utilizo esas capacidades ahora estando aquí, ¿verdad? Y creo yo que muchos aspectos relacionados con justicia social, con derechos, estaban totalmente vinculados al tema migratorio. Entonces, para mí fue el ámbito donde yo dije, esto es lo mío, ¿verdad? Esto yo puedo readaptar, mis valores, mis creencias, mis principios a lo que está ocurriendo aquí en esta comunidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que yo creo mucho en las misiones, en las misiones de vida que uno tiene, ¿verdad? Que no es algo así como que ya viene uno con un diagrama hecho, ¿no? Uno tiene la capacidad de decidir, pero para mí siempre ha sido importante sentir que lo que hago influye en algo, influye en alguien o influye en Hasta en otras vidas, ¿no? exacto. Entonces,
Pues entrar en ese ámbito fue para mí acercarme a otras historias de migrantes, entender que yo no era la única persona que estaba enfrentando una crisis, que no estaba enfrentando, no era la única que estaba viviendo ese duelo, y realmente me conecté a una realidad que es múltiple. O sea, para mí fue redescubrir que las historias de los migrantes son unas historias de tanto dolor, de tanta fuerza, de tanta resiliencia, de tantas ganas, independientemente del país que vengan, que para mí fue súper inspirador escuchar esas historias. Entonces, para mí ese fue más bien como una fuente de energía para mí, de entender, híjole, esto es profundo, esto es, o sea, yo les digo, me quito el sombrero ante todas las historias que yo he escuchado, ante todas las mujeres que yo he conocido, ante todas las madres. Sobre todo mujeres y madres, así Y es. es impresionante. Entonces, al final, yo vine a un universo que me permitió incluso crecer más a nivel personal y a nivel humano y eh, a nivel como madre, ¿verdad? De entender todo lo que una madre es capaz de hacer por asegurar una vida de calidad para sus hijos. Y ahí yo era una historia más, porque son centenares. Y eso que yo vivo en un pueblito súper pequeño. Sí, sí, estás en las montañas Apalaches, ¿verdad? En esas, Sí, en exactamente. Hendersonville. Pero Sí, fíjate que me parece súper interesante lo que saco de lo que estás reflexionando es que desde ese planteamiento de justicia social y derechos humanos, ¿verdad? Que compartimos plenamente, sabemos que vivimos en un sistema desigual, profundamente injusto y desigual. total. Y que evidentemente con los migrantes, ¿verdad? Se ensaña todavía más. Pero me parece súper importante que tu, tu vuelta de tuerca, ¿no? Cómo te posicionaste dentro de ese sistema con esas características para sacar adelante tus capacidades, para poner en valor tus capacidades, tu propia historia de vida, que viene también de otro lugar, no precisamente Es justo e más, igualitario, ¿verdad? No, sí, pero una historia de vida que sumaba en ese proceso, que te dignificaba como persona, como mujer, como madre y como trabajadora. Y me sí, encanta cómo tuviste la capacidad de, en un momento en el que pudiste haberte victimizado, y uso la palabra víctima con muchísimo sí, cuidado y muchísimo respeto, porque sabemos que sí, hay momentos en la vida en que definitivamente somos víctimas y hay que llamarlo por su nombre y es necesario ubicarse desde ese lugar para poder buscar la salida, pedir ayuda y buscar la salida. Pero lo estoy diciendo desde el punto de vista en que no te quedaste ahí, bueno, me están dando esta ayuda, pues aquí me quedo, con un par de horitas que más trabaje por allá, pues ahí voy, ¿verdad? Y ahí voy. Sino que al contrario, buscaste ese lugar, buscaste ese escenario, conectó con eso que ya traías e incluso te impulsó a mejorar. Y exacto. tan mejorar que déjenme decirles que esta mujer con la que estoy hablando, que quiero tanto, que se me nota, casi no se me nota, que me estoy conteniendo, créeme, para no ensalzarte demasiado, pero Delia es la artífice, la cabeza de la primera cooperativa latina agrícola en el oeste de Carolina del Norte, en ese pueblo, en Hendersonville. O sea, ¿cómo fue que transitaste a eso? Me imagino que tu paso en esta organización que estás hablando de migrantes te abrió un escenario y empezaste a ver necesidades y oportunidades. Sí. Pero de allí a crear este modelo y a ser cabeza de ese modelo, bueno, sin miedo al éxito, ¿verdad? Ah, pues Con miren, no, todo. la verdad que no, no es tan así, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? tan bonito a veces Tan el camino. romántico, ¿no? No es pavimentado, pues no es pavimentado el camino. No ha sido. Cuéntalo, ¿cómo fue? Fíjese que realmente yo pasé por varias organizaciones y en ese movimiento de organizaciones y de proyectos y de iniciativas, yo sabía que tenía que hacer algo que fuese
que llevara eh, mis anhelos personales también. Entonces yo pasé trabajando en varias organizaciones, unas más en el tema de abogacía, sobre el tema de migrantes, hice un poco de educación también con migrantes, facilitando algunas clases para que la gente pudiera sacar su GED o su nivelación, ¿verdad? De bachillerato, válida en Estados Unidos, ¿verdad? O, por ejemplo, incluso dando clases de alfabetización, dando clases incluso de computación. La verdad que hice un poco de todo, apoyando a gente de nuestra comunidad que no tenía necesariamente acceso o la posibilidad de acceder a educación en español, ¿verdad? Luego pasé a otra organización que empezó a hacer trabajo con el tema de cooperativas, que eran más cooperativas de vivienda. Entonces, cómo recuperar espacios, ¿verdad? Para que migrantes no fueran desalojados, digamos, de sus viviendas. Hay que decir que la comunidad migrante reside por razones económicas, reside principalmente en lo que se llama trailer parks, que son casas móviles, ¿verdad? Que es lo más accesible para muchos de nuestros miembros de la comunidad. ¿verdad? Entonces, en muchas ciudades estos parqueaderos que se le llama, porque así se les llama, están siendo desalojados para construir apartamentos y construir cosas bonitas, pero finalmente yo siempre estuve con ese anhelo desde pequeña, creo yo, el hecho de que también mi familia tuvo que emigrar del campo a la ciudad siendo una niña, ¿verdad? Pero yo tuve una enorme conexión siempre con mi pueblo, Arcatao, en Chalatenango. Para mí era un sueño el, el rehacer mi vida en el campo. O sea, era algo que yo llevaba ahí encima. Mi papá era agricultor, mi papá fue migrante casi 25 años aquí en Estados Unidos, se regresó a El Salvador con el anhelo de volver a su vida de campesino. La vida se fue antes de que él pudiera hacer realidad ese sueño, pero yo creo que yo atrapé ese sueño. Y cuando lo atrapé, era como ese anhelo de decir, híjole, yo tengo que hacer algo ¿vea? Con el tema agrícola. Y fíjense que es interesante porque los hispanos igual están súper involucrados en el sector agrícola en Estados Unidos, pero como un modelo o bajo un modelo de opresión, ¿verdad? Es decir, aquí el trabajador del campo es Como mano explotado. de obra, exacto, Exacto, es el de obra explotado, es el ya que está. trabaja 12 horas, es el que... Sí. Y entonces nuestras comunidades han empezado a ver la agricultura no como como algo liberador, sino como un modelo de opresión. Ujú. Y yo creo que eso es un peligro súper fuerte en nuestro futuro, porque ¿cómo podemos ser enemigos de la naturaleza que nos da de comer? O sea, no podemos ser enemigos de un modelo que nos enseña la abundancia. O sea, para mí era contradictorio. ¿ve? Entonces, yo recuerdo que cuando empecé todo este tema de la cooperativa y hablar con personas, mucha gente me dijo, ay, Delia, me dice, si aquí los únicos que hacen agricultura orgánica son los hippies. Es gente que tiene dinero, tiene tierra y pues andan con florecitas en las orejas y pues que comen. Cultivan marihuana, ¿verdad? Ajá, exacto, que son veganos. Pero para mí eso, no, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de reconectar con nuestros ancestros, de reconectar con lo que fuimos. Conectar con la tierra es redescubrirnos. Para mí ha sido un proceso tan liberador, tan sanador, que yo quisiera que otra gente de nuestra comunidad entendiera que desde la agricultura también podemos encontrar liberación, pero podemos encontrar nuestra casa, porque siendo migrantes no sentimos esa conexión con la tierra, porque no somos de aquí. Pero para mí trabajar la tierra ha sido una forma de reconectar con una tierra que tal vez no es oficialmente donde nací, pero es la tierra que me está acogiendo, que es la tierra que me está dando de comer. La tierra de Entonces, Dios. para Estoy mí, totalmente. honestamente, y es lo que yo deseo inspirar, ha sido complicado porque nadie ve la agricultura todavía como un modelo de alegría. Y yo creo que sí, la agricultura puede favorecer la alegría, favorece la comunidad, favorece la ayuda mutua, favorece la abundancia. Entonces, pues ahí estamos en ese proceso. Ha sido difícil porque
pues no es lo único que hago, tengo que seguir con otros trabajos para poder sostenerme, pero tenemos la visión y la visión es crear un modelo que permita reintegrarnos a un modelo de vida más sano, más coherente, un modelo de vida que nos permita ser más autónomos también, no depender, ¿verdad?, de, de, de los grandes supermercados o de los grandes Sí, importadores de comida, más eh, conscientes como más consumidores. consciente, Sí, más sano, claro, claro. porque nosotros estamos, pues no somos considerados orgánicos, porque ya ven que eso es un label también, es una categoría, Sí, es una certificación que hay que pagar, pero nos denominamos una granja que aplica prácticas orgánicas y un modelo regenerativo. ¿Ve? Entonces, ahí estamos tratando de involucrar a nuestra comunidad, tratando de transformar el lenguaje agrícola, no como el del pesticida que mata o del fertilizante que hace, que triplica el tamaño de una, de una zanahoria, ¿verdad? Sino que es, disfrutemos este momento. Esta semillita que estoy poniendo en la tierra es capaz de crear maravillas. Entonces, la cooperativa se llama Tierra Fértil y para mí ese nombre era como lo que somos los migrantes en este país. Tierra fértil, somos tierra fértil y espero que un día esa fertilidad sea honrada, aceptada y reconocida, ¿verdad? Que no siempre es el caso. correcto. Y esa diversidad, porque, bueno, decimos, bueno, latinos, hispanos, ¿no? Como el gran paraguas de la Que nos América meten, ajá. Latina, pero que ahí hay de todo, ¿no? ¿Cómo has vivido y experimentado la diversidad porque cada uno llega con su historia, obviamente, ¿no? De su país, gente de diversas Sí, partes, para poder incorporarse a ese modelo más colaborativo, más de cooperar, más de objetivo común? ¿Ha sido difícil encajar todo eso? ha sido difícil porque realmente el sistema nos mueve Al a individualismo. pensar, exacto, y nos mueve a pensar que el éxito solo ocurre cuando vos haces lo mejor, ¿verdad? No Mm, cuando integras habilidades, capacidades o recursos. Cuando honestamente para mí, aunque tal vez el camino no ha sido fácil, sigo teniendo fe en que la colaboración, el trabajo colectivo es el modelo más justo, el modelo más necesario para resistir ante, ante lo que esta sociedad nos trae, ¿vea? Entonces, mire, esta comunidad ha evolucionado mucho. Cuando yo llegué, la mayoría de miembros de la comunidad hispana eran de México, ni siquiera habíamos muchos salvadoreños. Sin embargo, en los últimos años eso ha evolucionado mucho. Por ejemplo, hay mucha gente más de Centroamérica, hondureños, guatemaltecos, gente de Nicaragua. Y en los últimos 3, 4 años, pues mucha gente de Colombia y gente de Venezuela. Entonces, sí, vea, las dinámicas se han transformado. Una de las cosas que nosotros hacemos como cooperativa es una distribución de alimentos frescos. El enfoque es alimentos frescos y culturalmente apropiados, le llamamos, porque no estamos dando aquello que la gente no come, ¿vea? Sino que estamos ofreciendo frutas, verduras que están en nuestra dieta. Entonces ahí usted puede ver, ¿vea? La diversidad de gente, incluso México, que es un país tan diverso, ¿vea? Que incluso sí, decir mexicano es poquito porque hay una sí, sí, diversidad sí, sí, brutal. amplia, ¿verdad? Entonces, es súper interesante aprender que, bueno, no todos comemos lo mismo, que no Ujú. todos cocinamos igual. Todo es Entonces, tortilla. exactamente. Entonces, para mí, ese espacio de la distribución de comida, y aquí otra vez, creo que para mí, de los grandes aprendizajes, mucha gente cree que nosotros distribuimos comida. Y yo digo, no, nosotros no distribuimos comida. Nosotros estamos construyendo una red de familias. Porque cuando usted empieza a apoyarse mutuamente, entonces al final es una cooperativa. Hay gente que nos vemos una vez al mes, se lleva una cajita con verduras y vegetales, pero yo sé que esa persona la voy a ver el mes siguiente.
y esa persona el mes siguiente me va a preguntar cómo estoy y yo le voy a preguntar qué tal y empieza a hilarse otra vez ese tema de el tejido social, vea que era este concepto que nosotros hablábamos tanto y que aprendimos, ¿se acuerda? Sí, tan abstracto, pero Ajá, ¿qué es el tejido social? está Vea, pues es viendo. eso, Sí, sí, es es eso. eso. El tejido social es esa red de individuos, de experiencias, de historias que van armando, que van armando gente, que van armando iniciativas, que van armando Generan ideas. conocimiento, ¿no? Generan conocimiento. Entonces, para mí eso ha Desarrollan sido, proyectos. ese ha sido mi sostén, honestamente, esa red que claro, creo que vivimos con muchos prejuicios sobre el tema de las amistades, sobre todo cuando uno se aleja, ¿verdad?, de su país, cómo hago amistades. Pero yo creo que en esta época de mi vida, ese concepto de amistad se amplió al concepto de red, porque al final, pues uno no puede tener los amigos que uno quiere, ¿verdad? No se puede con las características y los valores y la historia pero uno puede construir, digamos, bases de grupos de personas con las que puedo compartir algunas cosas, con las que puedo construir cosas comunes, con las que me unen experiencias. Entonces, eso es la red, ¿verdad? Que no tiene que ver con amistad, porque mucha gente dice, no, pero esa gente solo está ahí porque le está dando algo. No, en algún momento yo no tengo esa perspectiva, ¿me entiendes? Yo creo que las comunidades son construcciones, construcciones con un trabajo de largo plazo. Por tanto, para mí estoy en el proceso, estamos en el proceso de construir una comunidad más sólida. Entonces hay que trabajarla. No se construye sin trabajo. Y, y si para vos todo esto ha sido un gran aprendizaje en este proceso, Valentina incorporada en esa dinámica, ¿cómo va? Pues mira, es súper chistoso porque esa niña habla con mucha propiedad, vea. Por ejemplo, ella dice, mami, ¿cuándo vamos a hacer esto? Vea? Mami, ¿cuándo vamos a dar comida? Vea? Ella no hace nada. Mami, ¿cuándo vamos a ir a vender al mercado? Vea? Entonces, ella, hay que ser honesto, vea, ella todavía no se involucra al 100% ni al 50% en las actividades, pero para mí lo importante es lo que queda en ella. Sí, Y yo sé que lo que hay, te está dando al final, sí, el ejemplo. ella se queja mucho, ¿verdad? Ay, mami, ¿por qué haces tantas cosas? Ay, mami, ¿por qué estás metida en tantas cosas? ¿Verdad? Porque no sos una mamá normal. Exacto, prácticamente, ¿verdad? Pero, porque siempre hay algo, ¿verdad? Ay, hija, hoy tenemos que ir allá. Hija, hoy hay un evento aquí. Hija, hoy vamos a ir a dar una capacitación a 5 horas, ¿verdad? 5 horas, Entonces, vamos. sí, pues, pero ella anda ahí, ella feliz, ¿verdad? Pero yo sé que a largo plazo, espero, es el anhelo, ¿verdad? Eso construye en mi hija también una identidad de comunidad, porque para ella ha sido complejo también entender qué es ser salvadoreño. Ella por mucho tiempo pensó que era mexicana, Ay, pero está que no bien, tiene es nada de decir, malo, ¿verdad? Pero realmente tus exactamente, raíces son otras. pero también, mire, algo que para mí ha sido un enorme aprendizaje es, las identidades no deberían estar asociadas únicamente a un país, ¿verdad? Sino a nuestras historias. Y cuando uno es migrante, uno empieza a borrar esa frontera, ¿verdad? Que si soy mexicano, que si soy guatemalteco. Al final estamos aquí en este mismo espacio compartiendo el mismo territorio, la misma necesidad, Mismo la drama. misma, exacto, el mismo drama. Sí. Entonces, independientemente de dónde seamos, estamos construyendo una historia común. Entonces, las historias es mejor vivirlas con alegría, entonces hay que darnos ese placer de reírnos, de contar chistes, del doble sentido. Yo he aprendido mucho de ese doble sentido con mis amigos los mexicanos, he aprendido de la buena comida en casa de gente mexicana, de la amabilidad de nuestra gente centroamericana, de la humildad de nuestra gente. De veras que yo tengo tanto que agradecer que me quedaría corta, ¿vea? Entonces, para mí ha sido un privilegio estar en medio
este enorme universo de migrantes, hombres y mujeres. Bueno, el privilegio definitivamente es para mí, porque has tenido la generosidad, ¿verdad? Y pudiésemos pasar horas, obviamente, hablando de esto, de tus vivencias tan interesantes, de tu enfoque, de tu espíritu, ¿verdad? Porque se nota el espíritu que te mueve y la coherencia que tenés. Eso es lo más bonito, mirarte a través de los años con esa coherencia, encajando, ¿verdad? Encajando brutalmente todas esas piezas que en algún momento parecieron un rompecabezas tirado al viento, ¿verdad? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo le doy forma? Porque le has ido dando forma, entregándote a la vida con esa fe, como la construiste a tu manera, con tu trabajo, tu determinación, tu resiliencia y es una gran dicha, de verdad. Para las personas que te tenemos en nuestra vida, es una gran dicha escucharte y porque son un gran modelo de persona en todo sentido. Así que muchísimas gracias Gracias, por tu Claudia. tiempo, por tu generosidad. Gracias por darme la oportunidad de compartirlo. De veras que es un privilegio también poder trascender nuestras conversaciones de adolescentes a esto. Sí, ¿te acordás? Solo babosadas hablamos. Sí, ya afinamos un poquito. Bueno, denle un abrazo. Sí, mil gracias, mamá. Besos Un abrazo para enormes a usted. Valentina y bueno, nosotros seguimos aquí disfrutando de estas historias, ¿verdad? Suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho, ya ve que aquí le damos oro puro con estas mujeres. Muchísimas gracias por su tiempo y la próxima semana los espero aquí en Diáspora Azul. Un abrazo.